días. Hoy nos acompaña el grupo de teatro de Liesa del Parque. Está dirigido por el profesor Simeón Martín Rubio e integrado por profesores jubilados de dicho centro. Comenzaron su andadura en el año 1998 y ha llegado hasta hoy con un repertorio de representaciones y una trayectoria escénica más que destacable. Entre otras han representado El derecho del voto a las mujeres, que vamos a ver hoy, Terror y miseria en el primer franquismo, de José Sánchez Cisterna, que permite comprender aspectos de la posguerra, y algunos clásicos entre los que destacan La zapatera prodigiosa, de Federico García Lorca, Dios, de Woody Allen, Romance de lobos, de Ramón María de Valle-Inclán, Buñuel, Lorca, Dalí, de Alfonso Plou, En un lugar del Quijote, de Jerónimo López Mozo, y un largo etcétera. El derecho al voto de las mujeres es de elaboración propia y se representa el debate que ha habido en las Cortes entre dos mujeres excepcionales, Clara Campoamor y Victoria Kent, y las posturas que cada una defendía. La primera parte veremos la discusión de los diputados en el ambigu de las Cortes, previa a la votación en el pleno del artículo 34 de la Constitución, que reconocía el derecho del voto a la mujer y constituye, como he dicho, la primera parte. La segunda parte recoge los discursos íntegros ante el pleno de las diputadas, los discursos íntegros ante el pleno de las dos diputadas, Victoria Kent y Clara Campoamor, protagonistas destacadas de aquel evento. En la tercera parte ya será una lectura de la prensa madrileña del día siguiente de la aprobación en las Cortes del artículo 34. Era el 1 de octubre de 1931. Tras la representación se iniciará una ronda de preguntas para aclarar todas las dudas que tengáis, pues tanto históricas como de oratoria. Y sin más, os dejo que disfrutéis de estos magníficos actores. El 14 de abril de 1931 se proclamó la República Española. Tras la monarquía impresentable de Alfonso XIII y la cutre dictadura de Primo de Rivera, se abría una época nueva, una época en la que se van a estrenar derechos, libertades, compromisos. Era el momento en el que había nacido la esperanza. Bueno, tras 2 primeros años de intensa actividad, había que hacerlo casi todo los problemas estaban ahí. Tras estos 2 primeros años, la derecha, que había aceptado la República de momento como noqueada, empieza a reaccionar, y esa reacción lleva a un segundo periodo republicano, donde la derecha republicana tendrá el poder, y finalmente a un tercer periodo que acabaría, después de 2 años intensos de desacuerdos y de conspiraciones, acabaría en un golpe de Estado y consecuentemente en la guerra civil. Bueno, de todas las reformas que se iniciaron en España a partir de abril de 1931, quizás la más importante fue la reforma educativa. El proyecto educativo de la República fue su piedra angular. Había que conseguir un Estado democrático, pero para conseguir un Estado democrático había que alfabetizar al pueblo. Y por lo tanto el Estado se convertía en el Estado educador. Sí, pero la República se dio cuenta de que un niño con el estómago vacío es difícil que pueda aprender. Entonces la República tenía una tarea prioritaria. Antes que educar, la República se vio obligada a dar de comer a los niños, incluso a vestirlos. Pues había cantinas donde los niños iban a comer, proliferaron los roperos escolares, había colonias para los veranos. Los niños pues iban al mar, a la montaña, se divertían, jugaban, pero sobre todo comían.
Algunos niños en 15 días llegaron a ganar 4 kilos de peso. Había que crear escuelas, muchas escuelas, no importaba dónde. El terreno estaba preparado para ello. Pero también era importante dotarlas de maestros. La República inició una serie de reformas en las que para hacer la carrera, hizo la carrera de magisterio universitaria y exigió tener el bachiller para poder cursarla. En las escuelas de magisterio empezó a darse clase de pedagogía y los maestros tenían que hacer prácticas remuneradas antes de empezar a sus clases. Pero si era importante que dotar las escuelas de maestros, era también muy importante que las escuelas tuviesen todos los medios necesarios para que estos maestros pudieran llevar su trabajo a buen cabo. Hay que destacar la rica y diversa y variada cultura durante la República. A esta época se le conoce con el nombre de la Edad de Plata de la cultura española. Hasta 4 generaciones literarias activas llegaron a confluir en la misma. Está vigente la generación del 98 todavía, la generación del 14 está a pleno apogeo. Recordad que Ortega y Gasset, líder de la misma, con algunos otros intelectuales del momento, habían formado 2 meses antes del 14 de abril la agrupación para el servicio de la República. La generación del 27 está empezando a producir sus mejores obras. Y dentro de esta generación del 27 hay que destacar un grupo de mujeres, las llamadas sin sombrero, que se paseaban por Madrid con la sin sombrero para expresar que las ideas tenían que fluir. Era una reivindicación del libre pensamiento. Por nombrar solamente un par de ellas, María Zambrano, pues sonará muchísimo, Rosa Chacel, Carmen Conde, etc. Y está también que empieza ya la generación del 36, con Miguel Hernández como figura prominente de todo. También habría que añadir la importancia de la institución libre de enseñanza, con sus organismos oficiales, la Residencia de Estudiantes y la Junta para la Ampliación de Estudios. Y también hacer una breve mención de la importancia de la Facultad de Filosofía y Letras, con profesores tan ilustres como Menéndez Pidal o Américo Castro. Y en el campo de las ciencias, España, por primera vez durante la República, cogió suficiente impulso como para contar en la esfera internacional que siempre España no había hecho nada en ciencias. 2 cosas a remarcar. Uno, es la época en que empiezan a crecer instituciones científicas. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Física y Química, con su Instituto Rockefeller, donde hubo científicos de la talla de Miguel Catalán, de Blas Cabrera, de Julio Palacios. También se creó el Instituto Ramón y Cajal para continuar la obra de nuestro premio Nobel Ramón y Cajal. Y muchos otros. Por ejemplo, aquí en Zaragoza se creó el primer instituto de hematología. La segunda cosa a remarcar es que la mujer se incorpora a la ciencia por primera vez, pero no solo de una manera simbólica. En el Instituto de Física y Química que he dicho antes, llegó a haber un 20% de las plazas de investigadores eran de mujeres. Bueno, todo esto se truncó con el golpe de Estado y la siguiente guerra civil, y las mujeres fueron expulsadas otra vez del ámbito científico, y de las figuras relevantes no quedó ninguna en la ciencia. Los que no se marcharon al exilio fueron fusilados o fueron condenados al ostracismo, a permanecer sin trabajo en casa. Pero todo esto necesita una herramienta. Esa herramienta se llama Constitución. Lo primero que tuvo que hacer la República fue, en esas Cortes Constituyentes, dotarse de esa herramienta que, digo, sin ella no se hubiera podido conseguir. Entre las cosas importantes de la Constitución de la Segunda República está que se define España como una república democrática de trabajadores de todas las clases, que se reconoce la libertad de cultos, que se separan clarísimamente los poderes del Estado,
que se aborda, o se concede, mejor dicho, pues el divorcio, el reconocer la paternidad, aunque los hijos no estuviesen en el matrimonio, como no, el conceder el derecho a todo el mundo, lo que se conoce con el nombre de sufragio universal, que es parte de ello lo que vais a ver aquí en la representación. Bueno, soy Alejandro Lerroux, el jefe del Partido Radical. Guerra del Río, del mismo partido, del Partido Radical Republicano, y soy parlamentario por la agrupación de Las Palmas. Yo soy Roberto Novoa Santos y pertenezco a la Federación Republicana Galega. Hilario Ayuso, del Partido Republicano Federal. Yo soy Jerónimo Gomariz Latorre, del Partido Republicano Radical, y estoy con mis colegas parlamentarios. Imaginaos que estamos en una sala, en el bar, junto al Salón de Pleno de las Cortes. El anuncio lo que se va a tratar es discutir ni más ni menos ese articulado donde se va a conceder el derecho a las mujeres al voto, y el asunto no es baladí. Todo el mundo quiere tomar parte y la toman muy acaloradamente. Vamos a verlo. El ambiente está claro. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las mujeres han sido mujeres siempre. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué intención hay tras semejante obviedad? Claro que las mujeres han sido mujeres siempre. Lo que oyes. Son reproductoras de la especie. Nadie les quita ese privilegio. Pero vamos, las mujeres, ¿qué es lo que me puedes decir? La capacidad de decisión está en manos de los hombres. Así ha sido, así es, y lo siento mucho, pero así será. Sí, señor. Las mujeres son sujetos de la historia, tan protagonistas de la misma como hayan podido ser los hombres. Como los demás, más le debe la historia a los caballos que a las mujeres. Y por eso no vamos reivindicando el derecho de los equinos. Te oigo y no me lo puedo creer. Tú, que dices que Jesucristo nació de una mujer. De una virgen. Vamos a ver. De las mujeres normales, ¿qué es lo que se puede decir? ¿Qué me cuentas tú de las mujeres normales? Si hasta hace 4 días dudábamos que la mujer tuviera alma. Se empieza dudando y se acabará. ¿Y cómo se acabará? Con todo patas arriba. Con la sociedad, efectivamente, patas arriba. No hay que olvidar lo mucho que nos ha costado llegar hasta aquí, para que ahora metamos la pata y desfiguremos todo lo que hemos conseguido hasta ahora. No creo que sea para tanto. Hay numerosos ejemplos de mujeres que dicen lo contrario. Son excepciones. No, que estamos en el siglo XX, por favor. Estamos donde siempre. A ver, ¿qué dice la sabiduría popular? La mujer de la pata quebrada y en casa. Dejad de poner argumentos insostenibles que abochornarían a cualquier persona con 2 dedos de frente. En Europa, y parece que llevamos camino de pertenecer a ella, la mujer está cada vez más integrada en la vida social y cultural. Pero amigos míos, esto no es Europa. Aquí la mujer pertenece al padre y al marido. Y cuanto más alto es su estatus, más evidente se hace. No me hagan decir ustedes nombres que todos conocemos. ¿Tan importante no es esta discusión? Y tanto, porque este debate es falso. Hace ya tiempo que pasaron de moda los movimientos sufragistas. Esto es cuestión de cuatro insatisfechas. Yo no diría las cosas tan a la ligera. Esas 4 insatisfechas que dices tú son lo mejorcito del país, capaces de llevar a cabo misiones mucho más complejas que la de emitir un voto. Están organizadas y suponen un movimiento cuya fuerza puede llegar a ser impresionante. Más a nuestro favor. Ahí las tienes. ¿Y qué es lo que hacen según tú? ¿No ha hecho falta tener derecho al voto si es que han conseguido algo o han hecho algo? Ahí las tienes, en estas Cortes. 3 diputadas elegidas. 3 de cuántas.
¿cuántas habrían podido salir elegidas si hubiesen podido votar las mujeres? A ver, ¿de verdad creen ustedes que esas 3 mujeres son como el resto de las mujeres españolas? ¿Creen que las mujeres españolas están representadas en ellas 3? No. Ni lo creo, ni lo dejo de creer. Pero, del mismo modo que han sido elegidas estas 3 señoritas, hubieran podido ser elegidas muchas más. ¿No es realmente curioso que hayan sido elegidas en las listas de partidos o agrupaciones de izquierda y que quienes más interesados están en universalizar el sufragio sean los partidos de derecha? Pues, como diría Shakespeare, algo huele a podrido en Dinamarca. A ver, seamos sensatos, amigos. Hay que luchar duramente contra ese feminismo imbécil, ridículo y majadero de la diputada y directora de prisiones. Y no solo ella, tanto la Ken como la Campo Amor o la Nelken no son sino la punta del iceberg. Sí, sí. El movimiento es imparable. Todas se han puesto de acuerdo en esta ocasión. La Asociación Nacional de Mujeres, la Unión de Mujeres Españolas, el Liceum Club de Madrid, asociaciones con objetivos e intereses distintos, y que en esta ocasión, y a veces muy encontrados, y que en esta ocasión, qué casualidad, están todos de acuerdo. Pues claro, hombre, se les concede el voto y punto. No sé, desde 1924, y no hace falta que les recuerde cómo era el gobierno de entonces, la mujer emancipada ya puede votar. Hoy cualquiera puede salir elegida, vamos, no es ridícula esta discusión. Y además a mí lo que me parece sangrante es que se diga, podrán votar, pero se querrán poner limitaciones, no las que estén sujetas a la patria potestad, a la autoridad del marido. No puede ser esto, ¿no? A mí me parece de todas maneras que los días que llevan dada la República, yo creo que han logrado más cosas de las que esperaban inicialmente. Fíjense ustedes, pueden formar parte de los jurados populares, pueden hacer oposiciones a notarías y registros, tienen seguro de maternidad, tienen seguro de asistencia médica, tienen... No tienen algo tan básico como el derecho al voto sin ninguna limitación. Eso es lo que nos iguala a todos los ciudadanos. No se puede conceder alegremente a las mujeres. Les falta espíritu crítico. Y concederles el voto es poner la República en peligro. Son demasiados los riesgos que se cometen. Sí. Dejémosle votar si no hay más remedio. No. Pero que el derecho ese no aparezca en la Constitución. Hágase mediante una ley que pueda derogarse en cuanto se vea su mal uso. Que se pueda derogar si, como me temo, van a votar con los curas y con la reacción. Claro, es que la mujer políticamente es retardataria. Que vengan cuantas quieren, que llenen las cortes, de arriba abajo todas, pero que no voten, por favor. Que no voten. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. ¿Realmente piensan ustedes, usted en particular, que la capacidad de la mujer es igual que la capacidad del hombre? No, señor. Pues actúes en consecuencia. Es que además corremos el peligro de hacer de la República un Estado teocrático y retrógrado. A las mujeres, a todas las mujeres, no les domina precisamente el sentido crítico. Se dejan llevar por las emociones. Un animal de cabellos largos e ideas cortas. Eso es. No podemos hacer de la histeria una ley. La histeria no es ninguna enfermedad. La histeria es una parte muy importante de la composición de la mujer. En una palabra, la mujer es histeria. Por eso es voluble y versátil. Vamos a ver. Propongo una solución. Dejémosla votar, pero a partir de los 45 años, que es cuando parece que tiene dominado el histerismo y la volubilidad. Bueno. Hay profesores ilustres, y en esta Cámara hay bastantes que todos ustedes conocen, que piensan que la mujer no lo es hasta que ha sido madre. Dejemos que voten solamente las madres. Bueno, dejémoslo estar. La solución la tendremos esta noche en el Salón de Plenos. Vayamos a escuchar la explicación de voto de las propias diputadas. Muy bien.
diputados y diputadas expresen su idea sobre el artículo que estamos contemplando esta tarde. Tiene la palabra la diputada Victoria Ken. Señores diputados, pido en este momento a la Cámara atención respetuosa para el problema que aquí se debate. Se discute en este momento el voto femenino y es significativo que una mujer como yo, que no hago más que rendir un culto fervoroso al trabajo, se levante en la tarde de hoy a decir a la Cámara sencillamente que creo que el voto femenino debe aplazarse. Muy bien. Que creo que no es el momento de otorgar el voto a la mujer española. Sí, señor. Lo dice una mujer que en el momento crítico de decirlo renuncia a un ideal. Sí, los cavernícolas hablan de pastel. ¿Qué pastel? En este momento vamos a dar o a negar el voto a más de la mitad de los individuos españoles. Y es preciso que las personas que sienten el fervor republicano, Muy bien. el fervor democrático y liberal republicano, nos levantemos aquí para decir: es necesario aplazar el voto femenino. Muy bien. Y es necesario, señores diputados, aplazar el voto femenino porque yo necesitaría, para variar de criterio, pues ver a las mujeres españolas pidiendo escuelas para sus hijos. Yo necesitaría haber visto en la calle a las madres prohibiendo que sus hijos fueran a Marruecos. Están en la calle. Yo necesitaría ver a las mujeres españolas unidas todas pidiendo lo que es indispensable para la salud y la ciudadanía de sus hijos. Por esto, señores diputados, por creer que con ello sirvo a la República, me levanto en esta tarde a pedir a la Cámara que aplace el voto para la mujer. Lo pido porque no es que con ello verme lo más mínimo la capacidad de la mujer. No, señores diputados, no es cuestión de capacidad, es cuestión de oportunidad para la República. Por esto pido el aplazamiento del voto femenino o su condicionalidad. Pero si condicionamos el voto femenino, quizás pudiéramos cometer alguna injusticia. Si aplazamos el voto femenino, no creo que cometamos ninguna injusticia. Entiendo que la mujer, para encariñarse con un ideal, necesita algún tiempo de convivencia con ese mismo ideal. La mujer no se lanza a las cuestiones que no ve claras y por eso son necesarios algunos años de convivencia con la República. Que vean las mujeres que la República ha traído a España lo que no trajo la monarquía. Esas 1000 escuelas de las que nos hablaba esta mañana el ministro de Instrucción Pública, esos laboratorios, esas universidades populares, esos centros de cultura donde la mujer puede depositar a sus hijos para hacerlos ciudadanos. Cuando transcurran unos años y vea a la mujer los frutos de la República y recoja a la mujer en la educación y en la vida de sus hijos los frutos de la República, cuando la mujer española se dé cuenta de que solo en la República están garantizados los derechos de ciudadanía de sus hijos, que solo la República ha traído el pan que la monarquía no le había dejado, entonces, señores diputados, tendréis en la mujer el defensor más ferviente, el más entusiasta. Pero en estos momentos, cuando acaba de recibir el señor presidente firmas de las mujeres españolas que con su buena fe creen en los instantes actuales que los ideales de España deben ir por otro camino, cuando yo deseaba fervorosamente unos millares de firmas
de mujeres españolas de adhesión a la República. Han venido. Cuando tiene la calle y la cámara llena de cuando esas yo mujeres. deseaba Por supuesto. unos miles de firmas y de mujeres en la calle gritando viva la República Gritando y están viva en la el calle. gobierno de la República. Naturalmente. Cuando yo pedía que aquella caravana de mujeres que iban a rendir un tributo a Primo de Rivera tuviera una compensación de esas mismas mujeres en favor de la República, he de confesar humildemente que no la he visto. Que yo no puedo juzgar a las mujeres españolas por esas muchachas universitarias que estuvieron en la cárcel, honra de la juventud escolar femenina, porque no fueron más que 4 muchachas estudiantes. Yo tampoco puedo juzgar a la mujer española por esas obreras que dejan todos los días su trabajo para sostener con su marido su hogar. Si las mujeres españolas fueran todas obreras, si las mujeres españolas hubieran atravesado ya un periodo universitario y estuvieran liberadas en su conciencia, entonces yo me levantaría hoy frente a toda la Cámara para pedir el voto de la mujer. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero en estas horas me levanto justamente para decir lo contrario. Y decirlo con toda la valentía de mi espíritu, afrontando el juicio que de mí puedan hacer otras mujeres que no tengan el sentimiento republicano y el fervor republicano que creo tener. Es por esto por lo que me levanto a decir a la Cámara o la condicionalidad del voto femenino o su aplazamiento. Creo que su aplazamiento sería más beneficioso, porque lo juzgo más justo, como asimismo que después de estar unos años con la República, de convivir con la República, de luchar por la República y de apreciar los beneficios de la República, tendríais en la mujer el defensor más entusiasta de la República. Por hoy, señores diputados, es peligroso conceder el voto a la mujer. Yo no puedo sentarme sin que quede claro mi pensamiento y mi sentimiento, y sin salvar absolutamente para lo sucesivo mi conciencia. He aquí lo que quería exponer a la Cámara. Muy bien. Pido la palabra. La tiene su señoría. Señor presidente. Señores diputados, lejos yo de censurar o atacar las manifestaciones de mi colega, señorita Kent, comprendo, por el contrario, la tortura de su espíritu al haberse visto hoy en trance de negar la capacidad inicial de la mujer. No la ha negado, no. Claro, hay mucho aplazamiento. Al verse en trance de negar, como ha negado, Que no la he negado. como ha negado, señorita Kent, la capacidad inicial de la mujer. Orden, por favor. Creo que por su pensamiento ha debido pasar, de alguna forma, la amarga frase de Anatole France, cuando nos habla de aquellos socialistas que, forzados por la necesidad, iban al Parlamento a legislar contra los suyos. Ya no tienes más citas. Respecto a la serie de afirmaciones que se han hecho aquí esta tarde contra el voto de la mujer, he de decir, con toda la cordialidad necesaria, que no están apoyados en la realidad. Tomemos al azar algunos de ellos. Que cuando las mujeres han levantado y se han levantado para protestar contra la guerra de Marruecos, señorita Kent, primero, ¿y por qué no los hombres? Segundo, ¿quién protestó y se levantó en Zaragoza contra la guerra de Cuba más que las mujeres? ¿Quién nutrió la manifestación pro responsabilidades del Ateneo con motivo del desastre de Anual más que las mujeres, que iban en mayor número que los hombres? ¡Las mujeres! Señores diputados, ¿cómo puede decirse aquí
que cuando las mujeres den señales de vida por la República se les concederá como premio el derecho a votar. Pero es que no han luchado las mujeres por la República. Es que al hablar con elogio de las mujeres obreras y de las mujeres universitarias, se va a ignorar a todas las que no pertenecen ni a una clase ni a la otra. No se está cantando su capacidad de ellas y de las otras. ¿No sufren estas como las otras las mismas consecuencias de la legislación? ¿No pagan los impuestos para sostener al Estado de la misma forma que las otras y que los varones? Pero además, señores diputados, los que votasteis por la República y a quienes os votaron los republicanos, meditad un momento y decid si habéis votado solos, si os votaron solo hombres. No, claro. ¿Sí? No. ¿No? ¿Ha estado ausente del voto la mujer? Pues entonces, si afirmáis que la mujer no influye para nada en la vida política del hombre, estáis afirmando su personalidad, afirmando su resistencia a cataros, y es en nombre de esa personalidad que con vuestra repulsa reconocéis y declaráis, por lo que cerráis las puertas a la mujer en materia electoral. ¿Pero es que tenéis derecho a eso? No. Tenéis el derecho que os ha dado la ley que hicisteis vosotros, pero no tenéis el derecho natural, el derecho fundamental, el derecho que se basa en el respeto a todo ser humano. Y lo que hacéis, perdonadme la palabra, es detentar un poder. Dejad que la mujer se manifieste y veréis cómo ese poder no podéis seguir detentándolo. La mujer ya se manifiesta en las procesiones. En las procesiones, señor Tapia, van más hombres que mujeres. Pero es que no les da vergüenza a ninguno de los diputados republicanos aquí presentes el haber pasado a la historia llevando el palio en una procesión. Muy bien. Pues no hablemos de esas cosas, porque lo que aquí importa es el principio. Lo que importa es la República. Ese es el principio, señor Pérez Madrigal. Señor Pérez Madrigal, a mí la República me importa tanto, por lo menos, y digo por lo menos por consideración respetuosa, como a su señoría. Y precisamente porque la República me importa tanto, entiendo que sería un gravísimo error político dejar y apartar el derecho de la mujer al voto en esta República. La restauración es lo mismo que conceder el voto a la mujer. Está equivocado su señoría. Cuando su señoría afirma en este sentido no es más que una hipótesis. Pero tan respetable como la suya. Sí, pero frente a esa hipótesis yo tengo la mía, la de la conciencia, la de la fe, la del fervor. No tiene derecho su señoría, en nombre de esa hipótesis, a cerrar el paso a más de la mitad de la raza española. Que no se le cierra el paso, que solo es cuestión de tiempo. Ya votará el año que viene. Hasta que la mujer deje de ser retrógrada. Que voten a partir de los 45. Antes tienen dominada la inteligencia y la voluntad. Orden, orden. Ruego a la Cámara, por favor, que me escuche en silencio. Ruego a la Cámara. Yo también ruego que escuchen en silencio, por favor. No quisiera recoger interrupciones para no alargar la discusión, pero puesto que he oído en el aire que dentro de un año, ¿es que creéis que dentro de un año la mujer sí va a estar capacitada? ¿Es que creéis que en esa época, para esa época, vais a conquistar su ideología? Pues, ¿por qué no empezáis la cruzada rápidamente para conquistarla antes? ¿Es que para vencer esa naturaleza, acaso necesitáis el plazo de un año? Se lanzaba ayer desde esos bancos el nombre de la señorita telefonista de Ayerbe, diciendo que se convirtió en espía. Vale, frente a ese sostito yo como símbolo de otras el de otra mujer, el de Mariana de Pineda. Pero vengamos a la pura esfera de los principios. He de comenzar por decir, señores diputados, que mi situación especial en la Cámara es un poco precisamente la de Saturno, la de devorar mis propios argumentos. Yo no quisiera que sobre esta Cámara recayese la pesadumbre de la mujer. De aquí que en vez de refutar por menudo como podría hacer los argumentos vertidos, haya de concentrarme, precisamente por temor a cansaros, y remitirme a lo que ayer os dije. Me encuentro en esa posición en que nosotros los abogados hemos visto tantas veces al delincuente en el banquillo de los acusados. ¿Le sobran acaso razones, argumentos para contrarrestar las acusaciones? Pero solo frente a todos tal vez cree que debe congraciarse un poco con el silencio y su timidez vence a su natural obligación de defensa. Es por eso
que, señor presidente, he de limitar mucho mi intervención en la tarde de hoy. No se trata aquí esta cuestión desde el punto de vista del principio, que es un problema de ética, de pura ética, reconocer a la mujer ser humano, todos sus derechos. Porque ya desde Fichte en 1796 se ha aceptado en principio también el postulado de que solo aquel que no considere a la mujer un ser humano es capaz de afirmar que todos los derechos del hombre y del ciudadano no deben ser los mismos para la mujer que para el hombre. Y en el Parlamento francés, en 1848, Victor Considerant se levantó para decir que una constitución que concede el voto al mendigo, al doméstico y al analfabeto, que en España existe, no puede negársele a la mujer. No es desde el punto de vista del principio como se puede venir a discutir el derecho de la mujer a que le sea reconocido en la Constitución el de sufragio. Y desde el punto de vista práctico, utilitario, ¿de qué acusáis a la mujer? ¿Es de ignorancia? Pues yo no puedo, por enojosas que sean las estadísticas, dejar de referirme a un estudio que hizo el señor Luzuriaga acerca del analfabetismo en España. Hace él un estudio cíclico desde 1868 hasta 1910, nada más porque las estadísticas van muy lentamente y no hay otras en España. ¿Y sabéis lo que dice esa estadística? Que la disminución del analfabetismo es más rápida en las mujeres que en los hombres, y que de continuar ese proceso de disminución en los dos sexos, no solo llegarán las mujeres a alcanzar el grado de cultura de los hombres y de alfabetización, sino que lo superarán. Y eso en 1910. Y desde 1910, y estamos en 1931, ha seguido la curva ascendente. Y la mujer española hoy día es menos analfabeta que el varón. No es, pues, desde el punto de vista de la ignorancia, desde el que se puede venir a negar a la mujer la entrada en la obtención de ese derecho. Otra cosa además, al varón que ha de votar. No olvidéis que no sois hijos de varón tan solo, sino que se reúne en vosotros el producto de los dos sexos. Sí, señores diputados, en ausencia mía y leyendo el diario de sesiones, pude ver en él que un doctor hablaba aquí de que no había ecuación posible y con espíritu heredado de Moebius y Aristóteles declaraba la incapacidad de la mujer. A eso, un solo argumento. Aunque no queráis, y por si acaso admitís la incapacidad femenina, votáis con la mitad de vuestro ser incapaz. Yo y todas las mujeres a las que represento queremos votar con nuestra capaz masculina, porque no hay degeneración de sexos, porque somos todos hijos de hombre y de mujer y recibimos por igual las dos partes de nuestro ser. Desconocer esto es negar la realidad biológica existente, evidente y estudiada. Negadlo, si queréis, negadlo. Sois libres de ello, pero solo en virtud de un derecho que habéis, perdonadme la palabra que no lo digo con espíritu agresivo, sino solamente con cordialidad, pero un derecho que habéis detentado porque os disteis a vosotros mismos las leyes, pero no porque tengáis el derecho natural, el derecho fundamental de dejar al margen a la mujer. Vaya terminando. Sí, señor presidente. Yo, señores diputados, me considero ciudadana antes que mujer y considero que sería un gravísimo error político dejar a la mujer al margen de este derecho. A la mujer que espera y confía en vosotros. No dejéis a la mujer que, si es regresiva, piense que su esperanza estuvo en la dictadura. No dejéis a la mujer que piense, si es avanzada, que su única esperanza de igualdad está en el comunismo. No cometáis, señores diputados, ese error político de gravísimas consecuencias. Salváis a la República, atrayéndoos y sumándoos esa fuerza que espera ansiosa el momento de su redención. Ya termino, señor presidente. Cada uno habla aquí en virtud de una experiencia, y yo hablo en nombre de la mía propia. Yo soy diputado por la provincia de Madrid. La he recorrido
y no solo en cumplimiento de mi deber, sino por cariño. Y en muchas veces, casi siempre, he visto en los actos públicos que acudía una concurrencia femenina muy superior a la masculina. Y he visto en los ojos de esas mujeres la esperanza de la redención. He visto el deseo de ayudar a la República. He visto la pasión y la emoción que ponen en sus ideales. La mujer española espera hoy de la República la redención suya y la redención de su hijo. No cometáis un error histórico, que no tendréis nunca bastante tiempo para llorar al dejar al margen de la República a la mujer, que representa una fuerza nueva, una fuerza joven, que ha sido simpatía y apoyo de los hombres que estaban en las cárceles, que ha sufrido como vosotros mismos. Señores diputados, he pronunciado mis últimas palabras en este debate. Perdonadme si os moleste, considerando que es mi convicción la que habla, que hablo como republicana, pero como republicana que ante un ideal lo defendería hasta la muerte, que pondría, como dije ayer, la cabeza y el corazón en el platillo de la balanza, de la misma forma que Breno colocó su espada para que se inclinara a favor del voto de la mujer, y que además sigo pensando, y no por vanidad, sino por íntima convicción, que nadie como yo sirve en estos momentos a la República Española. Muy bien. Bueno, pues tras unos minutos de receso pasamos a la votación de este artículo. Bueno, ya hemos votado y vamos a comentar. Es el timbre que nos avisaba para entrar. Pero ya hemos votado y ahora vamos a comentar qué es lo que supuso aquella votación. ¿Quién votó? ¿A quién votó? ¿Qué se hizo? En fin, todas esas cosas. Hemos puesto cuerpo a los diputados, sabéis quiénes éramos, hemos oído los argumentos de unos y de otros, y bueno, ¿por dónde empezamos la explicación? Pues lo has dicho tú, precisamente. Vamos a empezar por lo más elemental. ¿Quién votó? Bueno, en primer lugar, ¿qué se votó? ¿Quién votó? ¿Y cuáles fueron los resultados? Y luego ya, no sé lo que os parezca, que se podría hablar más. Y si hemos hablado de unas Cortes Constituyentes, pues
quizás alguien no sepa que cortes constituyentes son aquellas que redactan una constitución. Las cortes que hay ahora en España son unas cortes normales, en el periodo legislativo 12 o 13, no sé cuál. Pero cuando hay que hacer una constitución, porque no hay una ley básica para el Estado, se forman cortes constituyentes para constituir. Quizá también habría que señalar qué es lo que dijo la prensa al día siguiente después de este debate. Y hablaría algo de las protagonistas. Unos breves esbozos biográficos, quiénes eran, qué pasó con ellas, etc. Bueno, pues vamos a ver. El artículo 36 quedó aprobado en los siguientes términos. Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de 23 años, tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes. Resultado de la votación. Votos afirmativos, 161. Votos negativos, 121. 40 de diferencia. Como en la Cámara tenían derecho al voto 470 diputados, 188 o no votaron, o el voto fue en blanco, o el voto fue nulo. Además, recordar que había 15 grupos en la Cámara, nada menos. Bueno, Clara Campoamor pertenecía al Partido Radical, que había obtenido 90 diputados en las elecciones. Victoria Kent salió elegida en las listas del Partido Radical Socialista, que había obtenido 56 diputados. Además de ella, también era diputada Margarita Nelken, pero no pudo participar en la votación porque aún no tenía reconocida la nacionalidad española. Había otras mujeres que se presentaron a las elecciones pero no obtuvieron escaño, como María Alejárraga, Isabel Valencia, Matilde Huici, Concha Peña, etc. En la votación, que nos han dicho los números, votó a favor el PSOE, aunque no votó Indalecio Prieto, que era uno de sus jefes. Los catalanes progresistas votaron a favor, la agrupación al servicio de la República y los partidos de la derecha. En contra, Acción Republicana, 26 diputados, el Partido Radical, que es el de Clara Campoamor, y yo mismo que hacía de Rux, votaron en contra los 90 diputados, excepto Clara Campoamor y 4 más. O sea que al final le traicionaron a Clara Campoamor. En fin, del gobierno votó a favor a Carlos Zamora, Fernández de los Ríos, Miguel Maura, Largo Caballero y Casares Quiroga, pero no los demás ministros. El reconocimiento del derecho al voto, es decir, como se ha dicho a lo largo de los discursos, resulta el derecho al voto, el sufragio universal, suponía la incorporación nada más y nada menos de más de 6,5 millones de electoras. Por tanto, el censo pasaba de los que había antes a más estos 6 millones, un total que nunca se había visto, y por ese total precisamente todos desconfiaban de que las próximas elecciones pudiesen llevar otro rumbo. Y así fue. En las elecciones de 1933, las primeras en las que votaron las mujeres, precisamente, ganaron las derechas. Sin embargo, en 1936, con el mismo censo de mujeres, ganó el Frente Popular, es decir, el bloque de izquierda. A las mujeres españolas se les reconoce el derecho al voto antes que a mujeres de países de nuestro entorno. En Francia y en Italia no se les reconoce hasta el 1945, al acabar la Segunda Guerra Mundial, y en Suiza no pudieron votar hasta el 1970. Como era de esperar, la prensa española de los días siguientes mencionó los debates en las Cortes a propósito del voto femenino. Y la polémica se centró fundamentalmente en dos aspectos. El temor a que el voto beneficiara a la derecha debido a la influencia de la Iglesia sobre las mujeres, y el hecho de que esto pudiera poner en peligro la República. Pero estos temores son rebatidos, por ejemplo,
por tres grandes pensadores del momento: Gregorio Marañón, Miguel de Unamuno y José Ortega y Gasset. Por ejemplo, Unamuno, en un artículo publicado en el diario madrileño El Sol, titulado El confesionario y las mujeres en España, dice que no hay ningún peligro a que este voto femenino obstaculice el progreso y el desarrollo de la República, porque desde el confesionario no se hace tanta campaña electoral. Gregorio Marañón manifiesta que la concesión del voto a la mujer no significa ningún peligro para la República. Y finalmente, Ortega insiste en estas mismas ideas y añade además: tantas reaccionarias y beatas como en España o más hay y ha habido en Inglaterra, Alemania, etc. Y sin embargo, ellas han dado siempre una nota liberal en su actuación. Como podéis imaginar, no toda la prensa tenía esa ideología ni esa postura. Así, por ejemplo, en el periódico Ahora se dice: la concesión del voto a la mujer nos lanza a una aventura cuyas consecuencias son difíciles de prever. Añadir a las muchas incógnitas que ofrece el porvenir una nueva no nos parece razonable. Y termina: entran en la política activa elementos apartados hasta ahora prudentemente de ella. En un artículo del diario La Voz del 2 de octubre se recoge el siguiente comentario: es posible que la trascendental votación de anoche tenga consecuencias graves en otro orden nacional. Un artículo del diario del Sol del 1 de octubre decía, se felicitaba a Clara Campoamor con estas palabras: Clarita vibrando en el ímpetu de una Agustina de Aragón del sufragio femenino. Continuaba diciendo el artículo que había sido una lástima que fuera ella la única representante de su sexo que tuvo que luchar y defender el voto femenino, con estas palabras: ha de ser triste, muy triste, en un espíritu romántico como el de doña Clara, darse cuenta de que al Congreso no asisten con asiduidad y fines determinados otras mujeres que las pobres que efectúan la limpieza. Bien, pues os contaré alguna cosa brevemente de Victoria Kent. Nace en Málaga en 1891 o 92, no está muy clara la fecha, en una familia de clase media donde el padre es sastre y es de ascendencia irlandesa y la madre, ama de casa, ascendencia italiana. La madre, os digo, es ama de casa, pero con una manera de, un pensamiento liberal y progresista, y es la principal influencia para Victoria Kent. Es la que se empeña en su educación, primero incluso en casa, primero va al colegio, pero luego sigue su educación en casa con su madre, y como os digo, es su mayor influencia, ¿no? En el 1906 ingresa en la Escuela Normal de Maestras de Málaga y hace el bachillerato, y después se va a Madrid, y por influencia de uno de los clientes de su padre, de la sastrería. Pensad que los sastres pues estaban un poco en contacto con la burguesía de la ciudad, ¿no? Ingresa en la residencia de señoritas, que está en ese momento dirigida por María de Maeztu, y se convierte también en su influencia también más poderosa, porque además Victoria acaba de perder a su madre. En 1920 ingresa en la Facultad de Derecho de Madrid y en el 24 se licencia, y el mismo año se doctora con una tesis sobre la reforma de las pensiones. Ay, de las pensiones, de las prisiones. ¿En qué estaría yo pensando? Ya se nota que soy jubilada, ¿verdad? En fin, bueno, de la reforma de las prisiones. Y en el 25 pues ingresa es la primera mujer que se colegia en el Colegio de Abogados de Madrid. Tres cosas os voy a contar para abreviar
tres cosas que me parecen fundamentales. La primera es que en agosto de 1930 en San Sebastián se reúnen una serie de políticos, de los más importantes republicanos del momento, porque quieren echar a la monarquía, y entonces ahí se firman un pacto que se llama el Pacto de San Sebastián. A esa reunión asiste, parece ser, Victoria Kent, según dicen las memorias, Azaña, pero no está en las listas. La cuestión es que luego, en diciembre de ese mismo año, en Jaca hay un levantamiento militar contra la monarquía, un tanto precipitado, sale mal, y pues a los firmantes del Pacto de San Sebastián, a los que pueden, ¿verdad?, los detienen. Y Victoria Kent se hace cargo de la defensa de Álvaro de Albornoz, que es un abogado con el que ella había estado de pasante en su despacho, y bueno, se convierte en la primera mujer que defiende en un consejo de guerra, y además con resultado positivo, porque logra la liberación de Álvaro de Albornoz. Eso le da mucho prestigio y fama y demás, de tal manera que pues si la República se proclama el 14 de abril, pues 4 días más tarde es elegida, o sea, la nombran directora general de prisiones. Y es un puesto que ocupó durante poco más de un año, y allí pudo comprobar en qué estado de miseria y abandono estaban las prisiones, y emprende una serie de reformas muy importantes, desde cosas tan básicas como mejorar la alimentación, dotar de mantas para que no pasen frío, que no tengan que ir andando cuando tienen que ir de traslado, yo qué sé, o sea, campo de deporte, buzón de reclamaciones, biblioteca, que haya contactos vis a vis, que puedan visitar las familias, muchas cosas, ¿no? Pero hay cosas muy importantes. Dentro de eso hay cosas todavía más importantes, como la creación de un cuerpo femenino de funcionarias de prisiones que sustituía a las monjas, el mandar construir la cárcel de mujeres de ventas, porque la situación de las mujeres era lamentable en las cárceles, el crear el Instituto de Estudios Penales, y también su empeño en reformar el cuerpo de funcionarios, que era corrupto, conservador, autoritario, y por ahí ya no pudo, o sea, el propio Azaña no se atrevió a poner en marcha esas y otras medidas tan progresistas, y Victoria Kent pues consideró que para que no le dejaran hacer las cosas, pues que se iba, y dimitió. Luego habéis visto la polémica intervención que tuvo en las Cortes con lo del voto de la mujer. Ahí, pues bueno, ¿qué pasó? Que esa postura que ella defendía, pues le valió el que luego la historia, digamos, sobre todo la historia del feminismo, diríamos, pues la ha castigado duramente, y su labor, tanto en cuestiones, aportaciones suyas en cuestiones penitenciarias, y también en lo que se refiere a la lucha por las mujeres, porque ella realmente trabajó muchísimo por la igualdad de las mujeres y por sus derechos, pues quedó totalmente diluida. Perdió su escaño en las elecciones del 33, luego lo recuperó, como habéis oído hablar, en el 36 como candidata de Izquierda Republicana, y después, ya cuando comenzó la guerra civil, colaboró en la evacuación del personal civil y siguió luego trabajando por la República desde el exilio. Primero en París, colaboró con la Resistencia y pues bueno, ayudando a todos los refugiados españoles, sobre todo con los niños, y ella tenía su billete en 1940 para ir a México, pero no se pudo ir pues porque hubo la ocupación nazi en París, y ahí que se tuvo que quedar. Naturalmente, primero estaba o sea, la tenían fichada, con lo cual estuvo primero 6 meses en la Embajada de México, y luego pues bueno, le proporcionaron una vivienda, digamos, clandestina. Estaba bajo el nombre de Madame Duval, y allí aprovechó esos 4 años que estuvo para escribir un libro que se llama 4 años en París, donde recibe
sea, donde relata ese periodo de su vida, ¿no? Después, como estuvo colaborando, como os digo, mucho con la Resistencia, pues recibió la Cruz de Lorena y, después se marcha a México, gestiona allí visados y asilo político para los exiliados españoles, trabajó durante 2 años en la creación de la Escuela de Capacitación para el personal de prisiones, porque en eso, claro, era una autoridad, y fue directora 2 años. Bueno, más cosas, pero no os quiero aburrir. Luego se va a Nueva York y allí lucha por la entrada de la España republicana en la ONU, sigue trabajando por la República desde el exterior y crea la revista Ibérica, que es el órgano de expresión de los republicanos en el exilio. Ahí le ayuda mucho una amiga suya, que pues era una mujer que tenía muy liberal y que tenía dinero, y bueno, ella es la que lo financia realmente, o sea que después vuelve a España por primera vez en 1977, donde presenta ese libro que os he comentado que escribe en París, la de 4 años en París. Luego vuelve otra vez en el 78, pero luego ya se marcha a Estados Unidos, en Nueva York, y sigue allí, donde fallece en el año 87, a los 95 años. Bueno, de Clara Campoamor, pues me imagino que si tenéis alguna curiosidad así más, la podréis mirar en Wikipedia o la podéis consultar en enciclopedias. Yo solamente os voy a decir que Clara Campoamor era una mujer que tiene un perfil pues un poco diferente. Era de una familia humilde, nació en el barrio de Madrid de Malasaña, el que se llamaba entonces Maravillas, hoy es Malasaña, lo habréis oído, en 1888, lo que quiere decir que en el año de 1898, la famosa generación del 98, ella ya tenía 10 años. En ese año ella, además de ser de una familia humilde, pierde a su padre que trabajaba en un periódico, su madre era costurera, pierde a su padre, con lo cual hace que no tenga la posibilidad de continuar los estudios. A partir de 3 años más tarde, desde los 13 años o así, tiene que dejar de estudiar y dedicarse a trabajar, ayudar a su madre. Trabaja de muchas cosas, trabaja de costurera, trabaja de dependienta, trabaja de repartidora de cosas, de la ropa que la lleva por los sitios, por las casas de los señores que encargaban. Es decir, que digamos que tiene que trabajar bastante, pero como es una mujer que le va a caracterizar toda su vida la gran inteligencia, tenacidad y esfuerzo, ella sigue estudiando por su cuenta, de manera que como sigue estudiando por su cuenta, llega incluso a presentarse, al acabar los estudios, que consigue acabar estudios elementales, a una plaza para el cuerpo de auxiliares de telégrafos, que lo consigue a los 21 años. Era una especie de, eran unas oposiciones que no se necesitaba el bachillerato para ellas. Entonces trabaja, pues eso, de telegrafista. De hecho, viene a Zaragoza y está unos meses trabajando en Zaragoza, en ese cuerpo auxiliar de telégrafos. También obtiene una plaza de profesora de adultos. De Zaragoza pasó a San Sebastián, donde estuvo más tiempo, y después a Madrid. Bueno, en el año 1916, ella ya con 28 años, decide una cosa que es importante en su vida, que es ingresar en el Ateneo de Madrid, que era pues un sitio donde se reunían pues todos los que luego van a ser los dirigentes de la República, las grandes cabezas, los pensadores, los escritores, etcétera, políticos, y que se discute todo tipo de cosas. Allí se forma ella como oradora realmente en el Ateneo. Esa decisión le lleva a otra encadenada, que es a los 32 años, en 1921, decide continuar sus estudios de bachillerato. Fijaros, 32 años, y inicia sus estudios de bachillerato en el Instituto Cisneros de Madrid. En 2 años termina el bachillerato, y como en 1910 se había dado una orden de que por fin se había firmado el ministro de Instrucción Pública una orden para que por fin las mujeres pudieran estudiar en la universidad, 1910, ya estábamos en el año 1922, mayo del 22, bueno, 23, obtiene el título de bachillerato, pues se empieza a hacer derecho en la universidad, y en el año 25 acaba la carrera
y puede montar su primer gabinete de abogada en Madrid. Por lo tanto, ya a partir del año 25 ella ya tiene una titulación universitaria, tiene un trabajo en Madrid, ha hecho muchas cosas y es bastante conocida, también lleva casos importantes, también defiende a los encausados del Pacto de San Sebastián, los que estaban con el señor Amilibia, que trabajan juntos, también en defensa de los que habían participado en la sublevación, como Victoria Kent. Y en ese espacio de tiempo, desde el 25, que tiene su primer despacho, hasta el año 29, que es cuando entra realmente en política, ella defiende montones de causas importantes en Madrid y empieza a conferencias, trabaja en un periódico, escribe artículos y es ya bastante conocida. Eso hace que en el año 31, cuando se producen las elecciones, ella sea una de las pocas mujeres, con Victoria Kent y Margarita Nelken, que son elegidas para estar en el gobierno de la República. Y allí ella sí que tiene muy claro que quiere participar y se presenta para participar en esas Cortes Constituyentes que os han dicho, en la redacción de ese borrador de la Constitución que luego se va a discutir, como se ha discutido aquí en el Parlamento, y entonces tiene el inmenso orgullo y satisfacción de participar en la redacción de esa Constitución española, que va a ser la Constitución del año 31. Eso es importantísimo. Y bueno, ¿por qué ella lucha fundamentalmente? Y con ella son causas que en principio también llevaba el Partido Radical, pero que luego, como ha dicho mi compañero, pues la van dejando sola. Pues una de sus luchas es abolir la legalización de la prostitución, un sueño que no se consigue hasta la llegada de la República. Consigue cambiar la jurisprudencia para abolir la pena de muerte, cosa muy importante, y por supuesto proteger al menor a través de las leyes como leyes de investigación de la paternidad, que también lucha por ello. Presenta a las Cortes también, al presentarse a elecciones a Cortes encabezando la lista de Madrid, el partido, digamos, radical republicano le apoya en esas reivindicaciones, con el derecho al voto, que luego le abandona, el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad. Al año siguiente se consigue la ley de divorcio, que ella también defiende, empieza ya el 15 de octubre de este año con la ley de divorcio. La ley de derecho del niño y de la niña, la investigación, os he dicho, de la paternidad, y la abolición del adulterio, que las mujeres estaban castigadas, los hombres no. Todo causas que efectivamente hoy las relacionamos directamente con el feminismo, pero es una mujer que estuvo toda su vida luchando por esas causas y otras, como os he dicho, lo de San Sebastián. En cualquier caso, ella, Clara Campoamor, en el año 31 está muy activa políticamente, consigue lo del voto y tal, pero como nos han dicho aquí, como hemos dicho ya, en el año 33, cuando se producen las siguientes elecciones, las primeras con sufragio universal, pierde su escaño. También Victoria Kent lo pierde su escaño. Y aquí sí que os quiero decir que al perder su escaño, Clara Campoamor, muchos de los excompañeros y diputados republicanos culpan el voto de la mujer a que haya ganado la derecha en esas elecciones del 33 y paradójicamente ellas pierden su escaño. Entonces, realmente las razones fueron bien otras, o sea, muy distintas. Entre otras cosas, no estaban unidos todos los de izquierdas en el 33 y en el 36 sí en el Frente Popular, lo cual ya es bastante significativo. Pero Clara Campoamor lo que hace en el año 36, bastante en vida, bastante vilipendiada por sus propios compañeros, marginada, se le impidió incluso entrar en Izquierda Republicana, que lo intentó para ir con el Frente Popular en el 36. Es decir, es una mujer que en vida, aunque la historia le ha reconocido el gran valor, fue bastante marginada por sus propios compañeros republicanos. Ella escribió el primer libro, que os lo quería enseñar solamente aunque han escrito las dos mucho más, pero es El voto femenino y yo, mi pecado mortal. Es en el año 36, antes de justo de empezar la guerra, cuando ella escribe este libro precisamente para defenderse de esos innumerables ataques y vilipendios que sufría por parte de muchos de sus compañeros, echándole la culpa de que ella, principal hacedora de lograr el voto femenino,
por culpa del voto femenino, querían culpar a que en el año 33 perdieran las elecciones la izquierda, cosa que, repito, no fue así. Cuando estudiéis historia, si a alguno le interesa de verdad, ya lo averiguará. Y bueno, deciros simplemente, de su vida no quiero extenderme más. Ella, por supuesto, tuvo que marcharse en los primeros meses de la guerra civil, que fue consecuencia del levantamiento militar, como han dicho, tuvo que marcharse de España, exiliada, salió por Alicante, consiguió llegar a Suiza, vivió durante los años de la República, tanto en Suiza como en Argentina, intentó volver a España en varias ocasiones, el franquismo no se lo permitió, como podéis imaginar, y finalmente murió en Suiza a los 84 años, sin poder volver a España. Volvieron sus cenizas de forma clandestina, hoy ya no están de forma clandestina, pero volvieron al cementerio de Polloe, a San Sebastián, porque ella donde quería estar enterrada no era en Madrid, donde nació, sino en San Sebastián, que era el sitio y el lugar donde ella se encontraba en ese maravilloso momento de la proclamación de la República, el 14 de abril de 1931. Bueno. Lo único que queda por decir es que, pese a todas estas controversias, estas discusiones, todas las diferencias que se han podido apreciar en los personajes, hay una cosa que las unificó a todos, y es que la guerra civil acabó de una manera u otra con ellos y con una mayoría de republicanos y republicanas españoles. La España doliente, que se llama a todos los que perdieron aquel conflicto, la España doliente sufrió la humillación, la represión y el exilio a manos de los que devolvieron a la mujer otra vez, ahora sin derechos, a la categoría de hembra. Ahora sí. Si queréis preguntar algo, ahora es Sí, el ahora momento. sí nos toca. Venga. ¿Cómo hacéis para controlar los nervios en el escenario? ¿Cómo hacéis para controlar los nervios? O por lo menos para hacer como que no tenéis. Ay, qué bueno. A ver. Mucha tila. La edad. La costumbre. Sí, la costumbre. La costumbre. Sí, pero Los primeros días se pasan nervios. Siempre pasas algo, Sí, sí. pero se dominan mejor.